Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz lunes 15 de abril del 2019. Para los amantes de la información y de la reflexión, les doy la más cordial bienvenida, ya que estamos en Semana Mayor, en Semana Santa, en semana de descanso para los países latinoamericanos. Esta semana es semana de ir a las playas, es semana de ir a pasear en algún centro recreacional, salir con la familia. Y lamentablemente también en Centroamérica es una semana donde el alto índice de muertes en las playas, en los accidentes, sube mucho esta semana. Los que viven en Estados Unidos, pues no se vive con mucha profundidad la Semana Santa, porque aquí el país nos pone a trabajar y no por eso nos hemos olvidado de esas creencias, de esas prácticas, ¿no? Y yo trato la manera de actualizarlo desde una reflexión diferente. Ayer comencé la parte 1, ¿quién o quiénes mataron a Jesús? Y hoy voy a continuar reflexionando la parte 2. Hoy es lunes santo. Aunque ya lo publiqué esta mañana, pero la letra es muerta hasta que le pongamos voz, le pongamos emotividad, le pongamos vida con nuestra palabra. Hoy es lunes santo. Y en los tiempos de Jesús, ayer, Jesús había entrado en Jerusalén y, como mencioné en mi video de ayer, fue recibido por multitud de personas que se alegraron con la entrada de Jesús en Domingo de Ramos. Y en nuestros países latinoamericanos se participó en procesiones también por celebrar el Domingo de Ramos. Así daba inicio la Semana Mayor. Hoy, el lunes santo, y hoy el Evangelio de San Juan nos relata sobre otro hecho. En el capítulo 12 en adelante, Jesús visitó la casa de Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro cuando Jesús lo había resucitado a él? Se había muerto, sus hermanos invitaron a Jesús para que lo resucitara. Pues Jesús se quedó ahí en Jerusalén y le tocó visitar a Betania, la casa de Lázaro. Ahí estaba Lázaro con sus hermanas, como siempre, atendiendo a los invitados, y le hicieron una cena para él, tipo carne asada, ¿verdad? Le hicieron una cena para Jesús para mostrar su agradecimiento por el milagro que él había hecho con Lázaro. En la cultura judía, amigos, amigas, paisanos, paisanas, en la cultura de los judíos, cuando alguien llegaba de invitado a la casa, el dueño de la casa o los anfitriones tenían que lavarle los pies y darle una atención especial. Jesús había llegado a la casa de Lázaro y él era el invitado especial. Desde la tradición judía, alguien tenía que tomar la iniciativa de lavarle los pies al invitado. De esa manera, entonces, María, la hermana de Lázaro, una de las hermanas de Lázaro, porque Marta estaba ocupadísima atendiendo a los demás paisas, ¿verdad?, repartiendo el atol, la comida, las tortillas, las chelas, las cervezas, el vino. Pero María, la otra hermana de Lázaro, agarró un perfume. La Biblia dice que 2 libras de perfumes, de fragancias de los más caros. Comenzó a lavar, a limpiar los pies de Jesús con tremendo perfume, hermano. Muy caro ese perfume. Y Judas, el Iscariote, el espía, el traidor, el opositor, recuerda que desde ayer
los jefes religiosos y políticos de Jerusalén le habían dado una encomienda a Judas. Échale ojo a ese maestro, a este tal Jesús. Haznos saber sus actividades, con quién anda, dónde anda, porque ya sentenció su muerte. Judas estaba allí, pues, estaba allí mientras María limpiaba los pies de Jesús. Y a Judas se le nació el amor por los pobres. Mencioné en mi programa hoy, Judas Iscariote de repente quiso ayudar a los pobres. Historia reciente hemos visto en otro Judas Iscariote que gobierna los Estados Unidos y en otro Judas Iscariote que gobierna Colombia. Se les nació el amor por los pobres en Venezuela y quisieron llevar ayuda a Venezuela, ¿verdad? Otro Judas Iscariote que gobierna Israel se llama Benjamín Netanyahu. Se le nació el amor por los pobres y quiso llevar ayuda a Siria, a Irán. Entonces Judas, al ver que María estaba limpiando los pies de Jesús, dijo: ¿cómo es posible echar a perder una fragancia tan cara en los pies del maestro? La fragancia que estaba usando María para limpiar los pies del maestro en aquel tiempo eran los mejores. Valía 300 denarios. Era la equivalencia del sueldo de un obrero por 300 días de trabajo. Saca tú la cuenta. O sea, era carísimo, ¿no? Había que trabajar 300 días al año para comprar un frasco de ese perfume que estaba usando María para lavar los pies del maestro. Judas dijo: bien se puede vender ese perfume para dárselo a los pobres. Te pregunto a ti, hermano, hermana, paisano, paisana, hay que cuestionar un poquito. Judas tenía razón. Tenía razón de que había necesidad en el Imperio Romano, en Israel, en Judea, en Betania, en Belén. Había necesidad con los pobres, con las viudas, con los niños, con los leprosos, con los pescadores. Había necesidad, sí había necesidad. Judas tenía razón en pedir que ese frasco se vendiera. En otros escritos apócrifos que no están en los evangelios oficiales, indica que Judas, desde joven, estaba acostumbrado a estar entre grupos de élites, entre grupos de políticos y religiosos poderosos, y estaba acostumbrado a ver en los pobres su propio interés. Estaba acostumbrado a arrebatar la tierra y los bienes de los pobres en aquel tiempo. Estaba acostumbrado a robar, a aprovecharse de la situación de los pobres. Misma historia pasa en la actualidad con algunas organizaciones sociales, con algunos líderes mezquinos, ávaros, que actúan como Judas en ver en los pobres su propio interés personal. Misma historia pasa en nuestra actualidad con los gobiernos de la ultraderecha, que solamente miran en los países sus propios intereses. Cuidado, hermano, hermana, si estás apoyando estos tipos de mentalidades, quiero decirte, y con toda claridad, que eres un Judas Iscariote, eres un vendepatria, eres un traidor, un espía, eres un Donald Trump, eres un Juan Guaidó, eres un Benjamín Netanyahu, eres un Peña Nieto en México, eres un Jimmy Morales en Guatemala, eres toda esa bola de ladrones que solamente miran en los pobres su propio interés, como hizo Judas Iscariote. Si nadie te lo ha dicho, déjame decírtelo. Aquí en Guatemala hay organizaciones sociales que se manifiestan en contra de algún poder, anteponen a los pobres primero, usan como la bandera la pobreza, pero se llenan sus bolsillos ellos.
Jesús le dijo a Judas: los pobres siempre lo tendrán. Judas, era buena su idea, pero la intención era maligna. Hay mucha gente que tiene buenas ideas de ayudar a los pobres, pero su intención finalmente es su interés personal. Judas, el día de hoy, día lunes, en Betania, se le nació el amor por los pobres. Solamente porque una fragancia que valía 300 denarios, María lo estaba usando para limpiar los pies de Jesús. Hay muchos Judas que me han dicho a mí: Pancholón, la iglesia tiene muchas riquezas. Con todo el oro que tiene el Vaticano, bien podía venderlo y dar de comer a tantos millones de niños que están muriéndose de hambre en el mundo. Y les digo en sus caras: Judas Iscariote, disimula tan siquiera. Ten un poquito de vergüenza mínimo. Dentro de tu crítica y tu planteamiento está tu amor por los pobres. Sos un Judas Iscariote. Aquí lo que Jesús nos quiso enseñar es la intencionalidad del corazón. Lo que Jesús quiso enseñarnos el día de hoy en Betania, en el Evangelio de San Juan, capítulo 12 en adelante, es la intención que hay en el corazón de los hombres para ayudar a los pobres. La Iglesia Católica tiene apartado especialmente enseñanzas desde el Concilio Vaticano II, como el Catecismo de la Iglesia Católica, enseñanzas y doctrinas que van a favor de la justicia social, pero nos enseña que hay que hacerlo sin ningún interés personal. Si no, vamos a cometer el mismo error de Judas. Judas era un espía, era un ladrón, era un traidor, que todo lo que estaba viendo en las acciones de Jesús pasaba la información a la élite del poder romano, a los políticos, a los religiosos, mafiosos en su tiempo. Era un soplón, similar a lo que hacían los comisionados militares en la guerra civil en Guatemala. Pasaban la información falsa a los militares para que se vaya juntando los delitos e iban a secuestrar y a sacar de la casa del paisano que no tenía ningún delito, pero fue acusado falsamente de ser guerrillero y los militares iban por él. Así le pasó a Jesús. Estos días, para nosotros, en el tiempo moderno, vacaciones, panes, descanso, miel, pero en esos tiempos había mucha convulsión política, había mucha resistencia de la gente que apoyaba a Jesús y la gente que apoyaba a la élite del poder político, del poder religioso, mafioso, que ellos fueron los que planearon la muerte del gran revolucionario, la muerte del gran Jesús de Nazaret. Yo te invito a conocer a este gran líder. Entrégale tu vida, entrégale tus conceptos, entrégale tu camino y tus proyectos en las manos de este gran revolucionario que se llama Jesús de Nazaret. Deja de andar con la mentalidad del Judas Iscariote. Deja de apoyar esos sistemas que andan viendo en los pobres su propio interés. Hasta aquí llegó este programa de Pancholón, hoy lunes santo. Hasta una próxima ocasión.